Ay, recibimos al periodista Leonardo Abercon. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, muchas gracias por venir. Por y favor, además, autor del libro que lo tenés Sí, por ahí, señor. Pablo. Nos enfocamos. Sí, Liberay, la verdadera historia del caso Plata Quemada, que salió el año pasado, ¿no? Sí, 2014. exacto. Bien, y una de tus obsesiones para escribir el libro, a ver si leí bien. Primero fueron dos. La primera es por qué no lo hizo un uruguayo antes que el argentino, y de ahí la versión también de la película. Y la segunda es quiénes eran estos delincuentes. Claro, sí, digamos, lo de que por qué no lo hizo un uruguayo me picó cuando Piglia sacó Plata Quemada, como que era una historia que estaba tan metida en la historia de Montevideo y del Uruguay. Hasta la canción de Jaime Ross de Brindis por Pierrot, que lo estábamos escuchando. Y la habíamos tenido acá y nadie le había metido el diente a fondo, ¿no? Pero la otra obsesión era justamente contar la verdadera historia, porque Piglia en la novela hace una ficción, sobre todo respecto a quiénes son ellos. Y la historia la historia personal de cada uno de ellos en Plata Quemada es puramente invención de Piglia. Entonces mi idea era, bueno, ¿quiénes eran de verdad estos tipos y por qué se hicieron matar antes que entregarse, ¿no? ¿Y quiénes eran? Y bueno, ahí eran, bueno, lo único que es cierto en que todo el mundo sabía era que eran argentinos y que eran unos pistoleros. Pero eran gente que cuando investigás su historia personal te sorprendés, porque, por ejemplo, de los cuatro, en realidad la banda eran cuatro, tres de los cuales mueren en el Liberay y uno se escapa, o no estaba ahí. En general venían de familias acomodadas, no eran el delincuente arquetípico, ¿no? Eran tipos que gustaban de llevar una vida muy sofisticada, con gustos muy caros, de viajar, de irse a Río de Janeiro y pasar dos o tres meses haciendo la gran vida y obviamente sin trabajar, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí surge la cosa, digamos. No solo uno de los cuatro venía de una familia que vos podés decir que tenía algún nexo con el delito. Los demás no. Los demás no. Y bueno, vamos a hablar del caso en sí. ¿Cómo empezó? Porque empezó en Argentina con el robo de esta plata y de qué cifra estamos hablando. No logré, por todas las devaluaciones que hubo en Argentina, todo, llevar una cifra, pero era un dinero muy fuerte, era todo el dinero con que el municipio de San Fernando, que es un municipio grande, le iba a pagar a sus empleados. Es decir, se llevan toda la caja del municipio de San Fernando. Sí. Era una cifra alta. Un golpe grande. Y toda esa plata la sacaron y la metieron acá, en Uruguay. Ellos, bueno, el asalto en San Fernando tuvo un impacto brutal en Argentina porque ellos mataron a 3 personas en el asalto, lo hicieron con ametralladoras, cosa que era algo que no, a plena luz del día, disparando con ametralladoras, fue una cosa muy brutal. Sí. Entonces está en las primeras planas de los diarios durante días. Cuando pasa una semana, entran a caer los cómplices, los que habían entregado, los que les habían vendido las armas. Y cuando caen los cómplices, ellos se vienen al Uruguay. Claro. Leonardo, una consulta. Vamos a poner en situación en 1965. Sí. En Argentina ha tenido una repercusión mediática muy grande. Sí. Estaban en Uruguay, seguramente no estarían escondidos. Más allá ¿dónde está ubicado el Liberay exactamente para que la gente lo sepa? Julio Herrera y Oves, entre Maldonado y Canelones. Durante un mes estuvieron allí viviendo. No, pero no vivían ahí, ¿eh? No vivían ahí, pero estaban ahí ubicados, ¿no? No estaban rotando por lugares del Uruguay. Entonces, sí. más en el sentido de la pregunta, ¿cómo puede entenderse que durante un mes nadie se acercaba a ellos o no hubo, digamos, una instancia de sospecha de la policía de que podían estar aquí o seguirlos a ellos? No, estaban muy tranquilos en Uruguay. Estaban muy tranquilos y fue mucho tiempo. Sí. Y estaban, sí, un mes. Y estarían gastando. Y iban al casino, hacían fiestas, andaban con mujeres. Es decir, no era que se estaban escondiendo. No, no era un perfil. Y en Argentina estaba, porque para la investigación fui a revisar la prensa argentina, y si bien no es como hoy, que bueno, que tenemos una comunicación al momento, estaban todos los días en la primera plana de Clarín, de La Nación, las fotos. Y acá nada. Es decir, la única explicación es que hubiera corrupción policial, que la policía estuviera comprada. Hasta que mataron a Cancela. Exactamente. Y de hecho, cuando en esta investigación, hablando con comisario, me dijo eso, digamos. Y sí, evidentemente... Alguien los protegió. Los protegían. Hasta que, como tú decís, matan a un policía uruguayo. Acá, enfrente a Canal 12. Donde estamos ahora, sí, enfrente a Canal 12. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Luego de un mes de estar acá, la explicación no es muy clara y es casi imposible hoy llegar a la verdad, porque son ellos los que podrían saber, aunque tuvieron cómplices uruguayos que quizás alguno podría, si apareciera, decir. Pero ellos empiezan a hacer asaltos menores en Uruguay
ya sea porque se estaban quedando sin plata por ese derroche que hacían, y también porque, claro, tener la policía comprada implicaría Poner unos mangos. poner unos mangos. Unos cuantos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no pudieran con su vocación y tuvieran que asaltar también acá. Entonces empiezan a hacer una serie de asaltos menores, una carnicería en Las Piedras, muy poco dinero comparado con lo que ellos habían obtenido en San Fernando. Y preparando un asalto enfrente acá, cambiándoles las matrículas a un auto temprano de mañana, la empleada de una panadería que ya no existe más llamó por teléfono a la policía y dijo, hay algo raro, están cambiándole las chapas a un auto. Y la policía mandó a 2 agentes, uno era Cancela, era un veterano gordo que estaba por jubilarse, acostumbrados a ir a los bailes, llevarse a los borrachos, y les golpearon la ventanilla del escarabajo, decirle... Inocentemente. Saquen la cédula, ¿quiénes son ustedes? Y mataron a Cancela, digamos. Sí, se hizo un tiroteo en el cual el otro policía uruguayo se escondió atrás de un árbol, logró sobrevivir, los tiroteó, hirió a uno de ellos, al cómplice uruguayo que tenían, y Cancela murió. Y ahí, la policía tuvo que empezar a buscarlo. Exacto, no quedó otra. exacto. La muerte de un policía en aquellos años era también muy impactante. El Consejo de Gobierno fue al velorio de Cancela. Es decir, eso tuvo también un bruto impacto y ya no se pudo seguir en esa onda de hagamos la vista gorda que están en... Allí es donde llegan a liberar. Exactamente. ¿Qué papel tiene antes Omar Blasi en todo esto? Bueno, Blasi era un personaje increíble y bueno, y los últimos, bueno, todos sabemos, ¿no? Que murió procesado con prisión por matar a su hijo, ¿no? Que eso fue ¿El año pasado? sí. Apenas salió el libro, lo cual le dio una especie de golpe de marketing terrible, horrible, pero que fue verdad. Sí. Pero bueno, Blasi, cuando matan a Cancela, se les agotan los lugares donde ir a pedir, ya no es tan fácil andar por Montevideo, claro. no tienen quien los aloje. Y ellos tienen algún contacto, Blasi se dedicaba al contrabando, y entonces a través de ese submundo del delito y del contrabando llegan a la casa de Blasi, le tocan timbre y le piden que dormir ahí. Yo lo entrevisté a Blasi y Blasi lo que decía era, vinieron a casa, es cierto, los tuve un rato en casa, pero yo los derivé a un amigo y nunca durmieron en mi casa. ¿Quiere un policía, el amigo? No. Lo que pasa que o Blasi o el amigo los traicionan y van a avisar a la policía. Y es la policía la que los lleva al Liberaige, la que le dice, llévenlos al Liberaige. Bien. O sea que ahí sí estaba todo medio Exacto. entreverado el tema. Y bueno, quedan en el pero Liberaige. una vez que saqué el libro, me llamó una persona y me contó lo siguiente, que Blasi lo llamó a él y le dijo, mira, tengo estos argentinos, hay que colocarlos en algún lado, y dijo, llévalos a lo de fulano. Ese fulano era un empresario del momento que está muerto. Y esta persona que me llamó me dijo, mira, yo lo llevé en auto desde lo de Blasi, que era en el Parque Rodó, hasta Carrasco, le tocamos timbre a fulano, fulano dijo, no, yo no quiero saber nada, y yo se los devolví a Blasi en el Parque Rodó, es decir que... Entonces Blasi a mí me achicó me di cuenta que me achicó su participación. Claro. Es decir, estuvo en su casa, pero él también hizo gestiones Para colocarlos. ¿Y cuánto duró lo del Liberaige? ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Cómo se enteró? Y el tiroteo ese eterno. Y el tiroteo empezó de noche, a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche. Y ahí les tocaron timbre, también alegremente, decirles, muchachos, está la policía uruguaya, entréguense, sin tener idea de quiénes eran y cómo iban a reaccionar. A resistir, ¿no? Exacto. Y luego duró toda esa noche y hasta la tarde del otro día. Lo que sería en aquel Montevideo, 1965, un tiroteo de ese tipo. No, Creo que es un increíble. espectáculo, Para ¿no? los vecinos. Fue un además, espectáculo. Hubo gente que montó shows, es decir, vendedores ambulantes. No había cordón ahí policial, estamos viendo ¿no? la puerta, cómo No, quedó la no puerta había del puerta. apartamento Está en el Museo 9, Policial. donde estaban ellos. ¿Por qué prefirieron esto y no entregarse? Bueno, esa puerta está así como fue una de las obras seleccionadas en el Salón Nacional de Artes Visuales, la puerta Sí. con toda la explicación de lo que pasó. Bueno, ¿por qué decidieron tirotearse hasta morir? Creo que la explicación la encontré investigando cuando empiezan a aparecer los nombres de los policías argentinos que intervenían en la policía de la provincia de Buenos Aires. Eran tipos que tenían casi tantas muertes como los delincuentes, es decir, no tomaban prisioneros. Es decir, era la policía de Buenos Aires mataba a los delincuentes o siempre se morían en un tiroteo. Sí, siempre morían. Claro. Siempre había algo que pasaba y morían. Entonces creo que en la mentalidad de ellos estaban jugados a que su carrera era
que no iban a tener una oportunidad de ser juzgados, de ir a la cárcel, es decir, que los se iban a dar con los policías. Exacto, digamos. que tarde o temprano los iban a matar. ¿Y los policías uruguayos con qué actitud iban? Porque habían matado a un compañero también, ¿no? Capaz que ya los habían condenado a muerte también, ¿o no? Bueno, es decir, claramente en Montevideo no pasaba eso de que todos los delincuentes murieran, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, matar a un policía es una cosa que siempre es muy grave, ¿no? Claro. Sí. Leonardo, para terminar, porque tenemos un poquito de Pero bueno, tiempo. les toca el portero eléctrico, el propio jefe de policía. El jefe les toca el portero. Exacto, y le da su palabra, tengo el juez acá abajo, les vamos a respetar la vida, bajen, está el juez, creo que hasta el juez les habla por el portero eléctrico, y no había caso, ¿no? Y ellos piden todo el tiempo, y preguntan muchas veces en esa noche y todo el día siguiente, ¿están los policías argentinos ahí abajo? Están, porque es con ellos, que vengan. Claro. Es decir, ellos querían y ya estaban, ¿eh? Habían venido de Buenos Aires y sí estaban. Sí. Sobre todo el comisario Verdún, que era un personaje que después lo contrataron para hacer una película que él asesorara y nunca se terminó de filmar. Pero este Verdún era el cancerbero de ellos y era con él la cosa, ¿no? Claro. Bueno, hay muchísimo más para hablar. Igual está el libro de Leonardo Abarcon, así que lo pueden leer. Y lo que no está, que puede venir en una segunda parte, porque bueno, a vos no te dejan de pasar cosas. Y es el día de la presentación de este libro, que no solo estaba la hija de uno de los delincuentes que conseguiste, que estaba... ¿Conseguiste digo, no sé si ella es argentina? Ella es argentina, sí, es una psicóloga muy prestigiosa y en el libro, fue una de las sorpresas que yo me llevé. Buscando saber quiénes eran ellos, empecé a buscar familiares. Y cuando encontré a Claudia Dorda, que es la hija de Roberto Dorda, uno de ellos, resultó ser una mujer con una historia espectacular ella. Es una psicóloga muy prestigiosa, trabajó con Soda Stereo como asistente de imagen de Soda Stereo. Es decir, tiene toda una vida llena de méritos académicos y profesionales que la hacen lo que uno nunca se imaginaría que fuera la hija. La posibilidad además de conocer a esa gente. Entonces, está en el libro la historia de ella, digamos. Y da su declaración y ella vino, el día de la presentación, pero lo que no te esperabas era que de atrás saliera otra. Y estaba la hija de Aranguren, el último policía que ellos matan, y se paró en un momento y le dijo, tu papá mató a mi papá. Y fue un momento muy tenso en la presentación, que bueno, que se logró sortear así, ¿no? Y finalmente quedaron charlando ellas dos, y yo creo que fue muy bueno que hablaran y no sé, y trataran de poner las cosas en orden dentro de lo posible. Yo siempre creo que los hijos nunca son culpables de lo que hacen los padres, ¿no? Es decir, pero también era una prueba de cómo la violencia deja huellas que no se borran fácil, que duran décadas. Sí. Pero bueno, a leer el libro, porque además esto no termina ahí también, porque está metida hasta la familia del Tano Gutiérrez en el medio. Sí, mucha gente famosa aparece Montevideo en el medio. Es así de chiquito, increíble. ¿no? Jaime Ross, el Tano Gutiérrez, Galeano, en fin, es increíble. Es increíble. Leonardo Abarcon. Apareció Soda Stereo ahí al final. Sí, te das cuenta que ¿no? te tenés para una segunda edición. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Momento de tanda, ya se viene la actualización de noticias y calidad.